últimas semanas es que decidimos tratar el tema justamente de la trata de personas. Así que, ¿por qué, Lupe, no nos comentás qué pasó este último tiempo? Sí, Mariana, hace un par de semanas fue dado a conocer en todos los periódicos y medios de la Argentina la denuncia por parte de Lorena Martins, quien es hija de Raúl Martins, un ex agente de la CIDE, que concretamente sería el responsable y quien llevaría a cabo las acciones de una serie de prostíbulos y aparentemente en la ciudad de Buenos Aires y en México, principalmente en Cancún, y tendría esto a su vez alguna vinculación directamente con la trata de personas, no solamente el regenteo de los prostíbulos, sino que también a través de las declaraciones de Lorena Martins, infiltrada, digamos, en la red aparentemente de su padre, dice que existe esta posibilidad de que haya trata de personas también. Y además, lo fundamental y por qué comenzamos a tratar este tema tiene que ver con que incluso figuró el nombre y una fotografía de Mauricio Macri, quien tendría algún vínculo aparentemente con uno de sus allegados, un conde, Gabriel Conde, concretamente, que había sido un responsable o de campaña, o que tenía, digamos, una función en el gobierno de Macri, y que a su vez esta red regenteada por Raúl Martins concretamente habría aplicado algunas ayudas financieras durante la campaña de Macri durante 2011. Entonces aquí de por sí lo que ha circulado y lo que se ha estado tratando es de ver más allá en lo fundamental de este hecho que se está investigando por la justicia, de si existe o no la trata de personas a través de esa red de prostíbulos. Hay que ver cuál es el vínculo directamente con la dirigencia política encabezada en la ciudad de Buenos Aires por Mauricio Macri, un personaje que aparentemente para su campaña hubiera sido financiada por esta red y este delito fundamental que tiene que ver con la venta de personas, en este caso para explotación sexual. Así que algunas claves para entender el hecho, esto lo publicaban en página 12, Raúl Martins, quien encabeza aparentemente esta red, fue agente de la CIDE durante 13 años durante la última dictadura. Ah, bien. Sí, se lo considera uno de los principales zares de la prostitución en la ciudad de Buenos Aires y Cancún. Su hija Lorena Martins, a quien abandonó, dice, se infiltró en su organización y recaudó información. La semana pasada, bueno, hace un par de semanas, lo denunció ante la justicia argentina por comandar una red internacional de prostíbulos y trata de mujeres. Según la denuncia, Martins engaña a las chicas argentinas para que viajen a México y una vez allá les retiene el pasaporte y las deriva a sus prostíbulos, donde sufren condiciones muy duras. Por si este es el mecanismo fundamental de la trata de personas y es el quiebre que le llaman de las mujeres. Claro. Principalmente mujeres que sufren este tema. Y también se denunció que Martins pagó coimas a policías y a funcionarios de las agencias gubernamentales de control que dependen del gobierno porteño. Por esta protección mantiene 7 prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires. Y esto es lo fundamental de esta vinculación que decíamos recién con la dirigencia política, en este caso en la ciudad de Buenos Aires, que no es nada más mediante ese aporte a la campaña, ese aporte financiero que se hizo a la campaña de Mauricio Macri, sino también que está siendo investigado que hay una serie de funcionarios policiales, oficinas que deberían controlar tanto los distintos prostíbulos y locales bailables de la ciudad, que no ejercen los controles o aparentemente hay coimas. Concretamente ha declarado Lorena Martins de que había toda una lista de hasta 35.000 pesos por mes que se debía pagar a las distintas dependencias oficiales para evitar que se registraran estos lugares. Permiten ejercer, digamos, que existan dentro sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, que es donde más hay, lógicamente, porque hay más población, y hacen la vista gorda, digamos, los policías. Fundamentalmente. Entonces, bueno, esto es lo que ha generado tanto revuelo, pero es un tema que hay que tratar con todas las
todas las letras, y que concretamente a partir del año 2008 se trataba la ley, o se generó la ley de trata de personas, Sí. que es recién a partir de 2010 que comienza a ser entra en vigencia, completamente. Exactamente, acá es importante tener en cuenta cuál es el concepto por ahí de trata de personas, porque por lo general en el común de la gente está instalado el tema de que la trata de personas hace referencia exclusivamente a la prostitución, cuando en realidad es mucho más amplio el concepto de trata de personas, y por eso es tan importante la ley esta que mencionabas vos en el 2008, porque abarca justamente muchas situaciones de explotación de las personas que no son solamente de explotación sexual, pero sí de privación de la libertad de alguna manera. Y la trata de personas se dice que hoy en día se denomina la esclavitud del siglo XXI, y es un delito que atenta lógicamente contra los derechos humanos, de la vida, la libertad, la integridad y la dignidad. Y se trata, la trata de personas es el alquiler o la compra y venta de seres humanos, digamos, en síntesis. Es un crimen que afecta a millones de personas en el mundo, y es un proceso que comienza, como recién explicabas vos, con el reclutamiento de la persona y termina con la explotación de la misma por bandas de crimen organizado. Y esto puede afectar a distintas personas, o sea, ya sean mujeres, hombres, niños, adultos, puede afectar a cualquiera, y implica la captación y el traslado. Es decir, que la persona sea captada y trasladada de su entorno, de su ciudad, su departamento, su país, a otro diferente, que por lo general se la llevan al exterior, la mayoría de las personas, mediante engaño y o privación de libertad, que la persona es engañada, no es libre de hacer lo que quiere, y no está y está limitada en su libertad de movimiento, siendo sometida a medidas de prisión y de violencia. Por otro lado, las personas son obligadas a realizar actividades, usualmente con fines de explotación sexual y o laboral. Recordemos acá que el tema de trata de personas concretamente tuvo una repercusión en Argentina el año pasado que ya vamos a dar cifras enseguida, pero con los distintos campos, San Antonio de Giles, otros distintos que se había encontrado concretamente explotación rural, el trabajo esclavo, mejor dicho, tiene que ver con la trata de personas, que no solamente en el ámbito de la esclavitud sexual, claro, sino laboral, sí, es un tema que hemos tratado en otros programas de integración nacional, y que por ahí ya te digo, la gente asocia la trata de personas con la prostitución exclusivamente, cuando se dan muchísimos casos de explotación laboral, fundamentalmente incluso de explotación laboral infantil. En las zonas rurales es muy común, y ya han salido varios escándalos con respecto a ese tema, que se han descubierto lugares donde hay muchísima gente hacinada que están siendo explotada laboralmente, niños y demás, en situaciones de completa indignidad. Y por lo general esta situación de trata de personas se da lógicamente en locales clandestinos o ambientes informales, y hay distintos medios, por ejemplo la captación a partir de agencias de empleo que utilizan como fachadas para que, ofreciéndole a las víctimas trabajo en otra ciudad o en el extranjero. Entonces, mediante la excusa de que les van a otorgar un empleo, luego se expropian las personas. Sí, que concretamente lo que había ocurrido en este caso, que decíamos recién, el de Raúl Martins, comenta su hija que esto funcionaba de la siguiente manera. Acá eran reclutadas las chicas, esto no es de este año, esto viene ya a partir del 2000 y antes incluso. Sí. Concretamente esta supuesta red viene a partir del 2000 más o menos. Exactamente. Y decía que las chicas eran reclutadas a través de que se les ofrecía trabajo tanto de bailarinas, de mozas, de recepcionistas, que sin embargo después eran llevadas a algunos lugares tanto clandestinos y sino algunos oficiales, pero que no recibían los controles, como explicábamos recién, a partir de ciertas coimas de los organismos que deberían controlarlo. Pero estas chicas luego eran llevadas principalmente a México, en la zona de Cancún, que es donde tiene los locales Martins, y ahí es donde se les pide concretamente
el trabajo, o ya no es solamente el ser bailarinas, recepcionistas, mozas, sino directamente es a través de la prostitución. Claro. Y otros casos que se dan, por ejemplo, es el tema del padrinazgo, con respecto más, en este caso a los menores de edad, que dice que son entregados por la familia, algún conocido, pariente lejano, con el que tiene algún tipo de relación, para que reciba educación o reciba una mejor calidad de vida. Y en muchos casos esa promesa de brindarle esa protección al niño es falsa y se convierte en víctima de explotación laboral, por ejemplo, o siendo explotado sexualmente, justamente. Y si no, otros casos es el tema de las personas dedicadas a enamorar a las víctimas ante la seducción y proponerles una mejor vida en otra ciudad o en el extranjero. Entonces la persona, una vez que acepta, es engañada y es llevada para ejercer prostitución. Y usualmente se les impide la comunicación con familiares y amistades y se les retienen sus documentos, lógicamente, ¿no? Y otro caso también muy común actualmente es mediante internet. Entonces, mediante todas las distintas páginas que tienen fachadas de agencias matrimoniales, de empleo, de adopción, donde se encuentran con las futuras víctimas y las captan a través de este medio. Sí, Mariela, y para dar concretamente algunos datos de lo que ocurre en la Argentina, de por sí la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas, esto parte de una oficina creada durante el gobierno de Cristina Kirchner, para controlar concretamente qué ocurría en la Argentina con la trata de personas. Dice, en el país fueron liberadas, a partir de que se establece la ley de trata de personas, desde 2008 en el país fueron liberadas 2.774 víctimas, a lo que Julio Alap, que es el ministro de Justicia y Seguridad, sí, definió como la esclavitud del siglo XXI, que era lo que comentábamos más temprano. Y otras cifras dicen que en 2011 fueron 1.597 casos entre víctimas de redes de explotación laboral y de redes de explotación sexual, a diferencia de lo sucedido en 2010, cuando el 80% de las víctimas eran rescatadas de la trata para explotación sexual. Es decir, hubo un avance de por sí en el hecho de investigar la trata de personas, que no va solamente por el tema de la trata y la explotación sexual, sino también laboral, y por eso comentábamos estos casos de los distintos campos de la Argentina que habían ocurrido. Pero bueno, esto son algunas cifras alentadoras de por sí, si bien es un tema que hay que seguir profundizando, y lo que rescatamos en sí es que se haya tomado una política de Estado. Exactamente, el gobierno nacional, el kirchnerismo, ha tomado políticas con respecto a esto, ya sea la ley del 2008 de la trata de personas y el decreto también del 2011 con respecto a la eliminación del rubro 59 en los diarios. Entonces no se puede ofrecer la prostitución mediante estos medios de comunicación, porque era una de las fuentes fundamentales de justamente la trata de personas y todo este tipo de redes clandestinas. Entonces hay una política concreta del Estado de tratar de solucionar este problema y de avanzar en la investigación de toda esta gran cantidad de redes de explotación por las mafiosas, exactamente. Y siendo la 1:52 de la tarde, nos vamos a ir a la última pausa y enseguida volvemos.